A ver, nuestra historia de hoy podría empezar hace miles de años en una llanura polvorienta, pero no, vamos a empezarla mucho más cerca, en los titulares del siglo XXI, porque todo arranca con la ejecución de un dictador, un acto que, aunque no lo parezca, nos va a conectar directamente con el origen mismo de la civilización. Para entender por qué Mesopotamia sigue siendo tan importante, empecemos por un sitio un poco inesperado. Vamos a hablar de Saddam Hussein y de su extraña obsesión con el pasado más remoto de su país. Y ojo que esto no era una simple pose, para nada. Saddam se presentaba, de forma totalmente deliberada, como el sucesor directo de los antiguos reyes mesopotámicos. De hecho, es increíble, hay periodistas que cuentan que en sus retratos oficiales se llegó a alargar la nariz para parecerse más al antiguo monarca. A ese nivel. Pero aquí no estamos hablando solo de ego. Esto era una estrategia política muy calculada. Pensemos un poco. En Oriente Medio, la legitimidad suele venir de los lugares sagrados del Islam, en Arabia. Pues bien, Saddam buscaba una fuente de poder diferente. Quería una identidad nacional para Irak que estuviera arraigada en un pasado anterior al Islam, un pasado puramente mesopotámico. Entonces, la pregunta clave es, ¿por qué esta historia tan antigua tiene este poder, este control tan fuerte sobre el presente? O sea, ¿qué tiene Mesopotamia que sigue resonando con tanta fuerza hoy en día? Vale, para entenderlo, tenemos que hacer un esfuerzo e intentar asimilar la escala de la que estamos hablando, la pura y abrumadora dimensión del legado de Mesopotamia. Es algo que de verdad desafía nuestra percepción del tiempo. Geográficamente, es fácil de situar. Mesopotamia es el corazón de la región que hoy conocemos como Irak. Un lugar definido por dos ríos, el Tigris y el Éufrates, que, a pesar de su potencial para ser fértil, presentaba unos desafíos enormes a sus primeros habitantes. Y ahora, agarraos a esto. 50%. Si decimos que la historia escrita comienza con la invención de la escritura, resulta que esta única civilización, Mesopotamia, ocupa ella sola la mitad de toda la historia humana registrada. Es una barbaridad. Son 2500 años de desarrollo ininterrumpido. Y claro, en 2 milenios y medio les dio tiempo a inventar. Bueno, es que lo inventaron casi todo lo que asociamos con la vida civilizada. La ciudad, la escritura, los códigos de leyes, la rueda, la religión organizada, el Estado, las matemáticas. Pasaron de un mundo de aldeas neolíticas a un sistema global de imperios, comercio y ciencia. Casi nada. Pero, a ver, este torrente de innovación no fue un accidente. No fue una simple reacción a un cambio en el entorno. Fue el resultado de una idea muy poderosa. La pregunta es esa, ¿no? ¿Fue la civilización una simple respuesta a un cambio climático, a que de repente había épocas más secas o más lluviosas que obligaron a la gente a adaptarse, o fue algo más? Pues no fue un accidente, fue una idea, una elección consciente de cambiar el mundo. Los pueblos de Mesopotamia fueron los primeros en abrazar por completo una ideología que era totalmente revolucionaria, el concepto de progreso. La convicción de que el futuro no solo podía ser diferente, sino que debía ser mejor que el pasado. Y tenemos una prueba física de esto que es alucinante. En la antigua ciudad de Eridu, que muchos consideran la primera del mundo, los arqueólogos encontraron un templo. Bueno, primero era una capilla muy simple. Pero lo increíble es que durante 1000 años la tiraron y la reconstruyeron en el mismo sitio 11 veces. Y cada una de esas reconstrucciones la hacían a propósito más grande y más elaborada que la anterior. O sea, el templo final era una estructura monumental, un símbolo físico de esa creencia. El futuro debe superar al pasado. Y esta ideología del progreso estaba personificada en su dios, Enki. Él no era un dios de la naturaleza salvaje, no, era el patrón divino de la propia civilización, el dios de la sabiduría, del conocimiento, el que enseñó a los humanos a construir, a planificar y a entender el mundo. Pero claro, una idea por sí sola no puede construir un mundo. Necesita gente. Y las ciudades antiguas, con todas las enfermedades y el saneamiento deficiente que tenían, eran auténticas trampas mortales. La tasa de mortalidad era, sencillamente, brutal. Así que mientras Eridu representaba esa chispa intelectual del progreso con su dios Enki, la gran ciudad de Uruk estaba dedicada al motor biológico puro y duro que hacía falta para sostenerlo todo, la diosa Inanna, en su aspecto más promiscuo y vital. Y este texto antiguo revela una verdad con una honestidad brutal. Con unas tasas de mortalidad colosales, el impulso primario del sexo, el poder de Inanna, era lo único que se interponía entre la supervivencia de una ciudad y su extinción. Era literalmente una cuestión de vida o muerte.
Así que vemos cómo todo se conecta, ¿no? Desde la ambición política de un dictador moderno hasta los cimientos mismos de la sociedad. Estos patrones ancestrales resuenan a través de miles de años. No son reliquias muertas, son el primer borrador de nuestro propio mundo. Hay una frase atribuida a Mark Twain que viene aquí perfecta. Puede que la historia no se repita, pero a menudo rima. Y es que es justo eso. Los mesopotámicos llevaron a cabo los primeros grandes experimentos de la civilización. Probaron, a menudo hasta la destrucción, innumerables formas de gobierno, de religión, de economía. Fueron el primer laboratorio de la sociedad humana. Su historia al final es la primera versión de la nuestra. Y eso nos deja con una reflexión final. Si ellos ya probaron casi todas las formas de sociedad, ¿en qué capítulo de su historia estamos viviendo nosotros ahora? Conociendo sus éxitos y sobre todo sus fracasos, ¿qué podemos aprender para nuestro propio capítulo en la historia de la civilización?